Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Siempre es un motivo de gozo y de mucha alegría podernos encontrar cada fin de semana para alabar juntos y exaltar el nombre de nuestro Dios. Quiero invitarle para que se disponga y juntos nos acerquemos al Señor en este culto de adoración para Él. Llame también al resto de la familia para que se unan a esta gran fiesta, a esta gran celebración. Quiero invitarle para que se dirija conmigo al Salmo 105 y allí contemplemos a Dios por medio de su palabra. Dice la palabra del Señor: den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre las naciones, cántenle, entónenle salmos, hablen de todas sus maravillas, siéntanse orgullosos de su santo nombre. Alégrense el corazón de los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su fuerza. Busquen siempre su rostro. Recuerden las maravillas que ha realizado, sus señales y los decretos que ha emitido. Ustedes, descendientes de Abraham su siervo, ustedes, hijos de Jacob, elegidos suyos. Él es el Señor, nuestro Dios. En toda la tierra están sus decretos. Señor, en esta mañana, Dios, seguimos alabando y exaltando tu nombre. En esta mañana, Dios, nos colocamos de acuerdo juntos, Señor, como una gran familia para exaltar tu nombre, porque tú has sido bueno para con nosotros. Y hoy atendemos a esa invitación que nos hace el salmista a cantarte, a exaltarte, a entonar salmos a tu buen nombre, Dios, porque tú eres digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Por eso en esta mañana, Dios, aquí te alabamos y te exaltamos. Aleluya, alabado sea tu nombre. Y así adoramos al Rey soberano. Ven con nosotros, alabémosle juntos.
el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues has llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues has llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. ¡Aleluya! El Rey de Reyes trae libertad, gozo y júbilo. Únete con nosotros. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Aleluya. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, Puso un canto nuevo en mi corazón. bueno es Dios, siempre fiel, En la oscuridad brillará su amor. bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro en él estás. Prometió nunca dejar
siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. No puedo entender tus planes para mí. Mi dueño eres tú, y por la fe veo claramente que bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Así es, Dios nos dice en su palabra que Él es fiel con cada uno de nosotros. Su amor es incomparable. Gózate en la presencia del Señor en este nuevo día que te ha dado. ¡Vamos! ¡Qué bueno es Dios! Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, grande es Él. Bueno es Dios, grande es Él, siempre fiel. Aleluya, gloria al Señor. Nos acercamos con gratitud de corazón delante del Rey por su fidelidad, su provisión, su misericordia. Cuando miramos en el Salmo 105, versículo 4, que nos dice: recurran al Señor y a su fuerza, busquen siempre su rostro. Él es nuestro sustento, nuestra ayuda. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y este es el tiempo para que a través de los diezmos y las ofrendas, usted y yo exaltemos el nombre del Señor. Vengamos delante de Él y digamos: Señor, tú eres mi proveedor, mi sustento. Recurro a ti, Señor, eres mi fuerza. Busco tu rostro, Señor, y puedo descansar en tus bondades. Es tiempo para que nos unamos entonces y así venir delante del Rey, traer nuestro diezmo, nuestra ofrenda y aportar a la canasta de amor donde otros hermanos también nos necesitan. Oremos al Rey de Reyes, dispuestos entonces a entregar lo que le pertenece al Rey de Reyes. Padre, gracias. Gracias por tu fidelidad todo este tiempo con tu iglesia. Gracias, Señor, como nos mueves, Dios, a reconocerte con lo que tú nos has dado, Señor. Una pequeña parte de todo lo que tú nos has dado. Nos acercamos a reconocerte para que tu palabra, Señor, para que tu palabra corra y sea glorificada. Tu palabra, Señor, pueda ser llevada a muchas vidas que necesitan escucharte. Gracias, precioso Cristo. Gracias por los corazones generosos que se movilizan, Señor, a diezmar y a ofrendar. Gracias por aquellos que en su corazón allí, Dios, te dicen: te ofrezco mi vida, mi ser, Señor, y también el aporte para que mis hermanos tengan lo necesario. Esta es una comunidad donde te honramos con todo lo que tenemos y donde te exaltamos. Gracias, Señor, por este momento de gratitud. A ti, el dueño absoluto de todo. Amén. Señor, anhelamos que te muevas con poder. Hay un hambre profunda en nuestro ser por verte sanando nuestra tierra. Envía tu espíritu y avívanos. Sana nuestra nación. Sana nuestra
por verte sanando nuestra tierra. Envía tu espíritu y avívanos. Sana nuestra nación. Sana nuestra nación. Sana nuestra nación. Derrama de tu espíritu, Señor. Sana nuestra nación, Señor. Sana Sana nuestra nación, buen Dios. Espíritu Santo de Dios, atiende hoy el clamor, Señor, que levantamos en tu presencia. Sana nuestra nación, Señor. Trae libertad, Espíritu Santo de Dios. Paséate, Dios, en nuestra nación. En cada esquina, Señor, de nuestra nación. Cada rincón, Señor. tu espíritu acercándose, una gran hora a punto de volver, trayéndonos justicia y perdón. Señor, pedimos, avívanos. Sana nuestra nación. Sana nuestra nación, Dios de los cielos. Sana nuestra nación. Sana nuestra nación. Derrama de tu espíritu, Señor. Sana nuestra nación, Dios. Sana nuestra nación. Sana nuestra nación. Derrama de tu espíritu, Señor. Sobre nuestra nación. Derrama tu Espíritu, Dios. Sobre nuestra nación. Sana Colombia, Dios. Señor. Sobre Colombia, Dios de los cielos. Sobre nuestra nación amada, Señor. Trae sanidad, Espíritu Santo, en cada rincón, Señor, y en cada familia. Míranos con tu gran misericordia, tu gran poder, Señor, y continúa obrando en nuestras vidas. Padre Celestial, gracias por oportunidades como estas, poder adorarte, Señor, poder reconocer que eres soberano, Señor, y que estamos en tus manos, que nuestra nación está en tus manos, que tú tienes todo el poder para intervenir, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Trae esa paz que tanto necesitamos a las familias, a todos nuestros gobernantes y a todo Colombia, Señor. Padre, gracias por tu palabra, que es única, que es poderosa, Señor, que trae esperanza para el corazón del ser humano y que es viva y eficaz. Gracias por tu palabra, Rey de Reyes. Señor, nuestra nación, Colombia, hoy necesita de ti, Señor. Siempre hemos estado carentes, necesitados, hambrientos de ti. Pero dada la situación de nuestro país hoy, Señor, y lo que hemos vivido estas últimas semanas, nuestra nación necesita de ti, Señor. Ten misericordia de Colombia. Ten misericordia de esta nación. Por favor, Señor, obra en esta nación como tú bien sabes obrar, sanando, restaurando, dirigiendo, haciendo caer las vendas de aquellos que están enceguecidos en su soberbia. De los malos, Señor, haz que caigan, Señor, sus estrategias, sus planes,
de aquellos, Señor, que se conviertan en instrumentos del maligno, que tú, Señor, detengas esa oleada de maldad que se teje y se cierne sobre esta nación. Por favor, Señor, ten misericordia de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, y hoy nos acercamos a un evento de la historia de la iglesia que recordamos. Hemos cortado por el día de hoy la enseñanza que venimos sosteniendo sobre Santiago para acercarnos a un evento que se conmemora 50 días después de la resurrección. Y hoy estamos efectivamente 50 días después de la resurrección, y es el Pentecostés. Y es posible que nosotros, a la luz de todo lo que hemos vivido en Colombia, estemos pidiéndole al Señor un nuevo Pentecostés sobre nuestra nación, porque son las oraciones que escuchamos muchas veces se levantan entre el pueblo cristiano. Y quiero decirles que el evento del Pentecostés no es un evento que vuelve a repetirse, no es algo que se repite por algunas épocas en la historia de la iglesia. Es un evento único, porque es el momento en el que el Espíritu Santo viene a la iglesia para quedarse en la iglesia. Y si pedimos un nuevo Pentecostés, estaríamos diciendo que el Espíritu de Dios ha estado ausente de la iglesia y ahora volvemos a pedir que vuelva sobre la iglesia. Creo que si algo ha sucedido, no es que necesitamos un nuevo Pentecostés. Necesitamos una iglesia más sensible a la voz del Señor, más sensible a la dirección del buen pastor, más sensible a la voz del Espíritu de Dios, como uno lo encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles. Una iglesia que va tocando, y todos los lugares donde va llegando la iglesia se van viendo impactados por la presencia de la iglesia, por el mensaje que llevan. Y lo que percibimos y leemos en Hechos de los Apóstoles es una profunda sensibilidad a la voz del Espíritu de Dios en la iglesia. Y creo que si algo necesitamos hoy es orar por una iglesia más sensible a la voz del Espíritu. Y por estos días, pensando en qué era el texto del cual íbamos a compartir el día de hoy, moviéndome entre los posibles textos, pasé por Romanos 8, que en alguna oportunidad lo estuvimos trabajando entre nosotros, y no es el texto en el que hoy voy a compartir con ustedes, pero sí quiero decirles que lo que nos comunica Romanos capítulo 8 acerca del Espíritu es: la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Y creo que de esto sí que necesitamos hoy en Colombia: vida y paz. Entonces, a la luz de Romanos capítulo 8, y ese Romanos capítulo 8 más adelante dice que la creación está a la espera de la manifestación de los hijos de Dios. Y creo que Colombia está a la espera de la manifestación de los hijos de Dios. Una iglesia que se ha acostumbrado a reunirse cada 8 días, una iglesia que se ha acostumbrado a alabar al Señor cada 8 días, una iglesia que se ha acostumbrado a participar en sus congregaciones cada 8 días, aplaudir, entonar, en algunas oportunidades decir amén a lo que el orador, predicador de turno esté diciendo, amén, aplaudir, cantar, celebrar, participar de la cena del Señor, el bautismo y otras actividades que se hacen al interior de la iglesia. Nos hemos acostumbrado a eso, pero hemos perdido la idea de qué es el propósito de la presencia del Espíritu de Dios entre nosotros. Y creo que una vez hemos perdido la noción del propósito del Espíritu de Dios entre nosotros, hemos perdido de alguna manera el rumbo, la misión y la dirección de la iglesia.
acompáñenme a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y vamos a dar un paseo por algunos pasajes o versículos en la carta a los Efesios escrita por el apóstol Pablo. Inspirado por el Señor, escribe esta carta. Y lo que nos va a decir la carta a los Efesios en el capítulo 1, voy a leer algunos versículos introductorios para que veamos cuál es como el punto de partida. Acompáñenme al capítulo 1, versículo 13 de la carta a los Efesios. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Capítulo 1. Pero sigamos avanzando y en el capítulo 4 vamos a encontrar lo siguiente en el versículo 30. No agravien al Espíritu Santo de Dios con el que fueron sellados. Capítulo 1 lo acabamos de leer. Para el día de la redención. Está retomando el contenido del capítulo 1 en el capítulo 4, versículo 30. Y en el capítulo 5, versículo 18, dice de esta manera: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. El llamado que le está haciendo el Señor a la iglesia de Éfeso. Imagínense cómo el Señor está convocándole. ¿Qué es lo primero que le dice el Señor en el capítulo 1? A la luz de ese versículo 13 y 14 que acabamos de leer. ¿Qué es la conclusión o es como de ese párrafo se convierte ese versículo 13 y 14 como el cierre de esa introducción que el apóstol Pablo está haciendo a la carta? Y lo que le está diciendo Dios a la iglesia de Éfeso es que ellos son pueblo de Dios. Y son pueblo de Dios gracias a que han sido adquiridos por la voluntad de Dios. Ahora son pueblo de Dios. Versículo 11 del capítulo 1. En Cristo fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Somos el pueblo de Dios. Somos posesión. Le pertenecemos a Dios. Somos de Él. Es decir, no somos un pueblo que se autogobierna y se autolidera. Somos un pueblo que tiene un rey. Colosenses capítulo 1 versículo 13. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Somos un pueblo que tiene un rey. Y hemos sido tomados para ser pueblo de Dios. Es decir, somos herencia en los mismos términos que va a usar el Antiguo Testamento, lo está haciendo el apóstol Pablo acá. Somos herencia de Dios, le pertenecemos a Dios. Y esto hace eco de lo que encontramos en el Antiguo Testamento con relación al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 9, versículo 29 dice: después de todo, ellos son tu propia heredad. Son el pueblo que sacaste con gran despliegue de fuerza y de poder. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Es el pueblo que Él sacó. Y asimismo, el tema que va a desarrollarse en el Nuevo Testamento en relación a la iglesia es el pueblo comprado, adquirido, elegido por Dios. Deuteronomio capítulo 32, versículo 9, porque la porción del Señor es su pueblo. Es decir, lo que le pertenece al Señor es su pueblo. Y así se va a seguir narrando en otras partes del Antiguo Testamento, dándonos a entender que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Y así es entonces como el Nuevo Testamento va a desarrollar esta misma idea ahora con relación
a la iglesia. En el Antiguo Testamento, Israel es el pueblo adquirido, elegido por el Señor. Y ahora Pablo está afirmando que todos los que están en Cristo, tanto judíos como gentiles, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Efesios, tanto judíos como gentiles ahora son la herencia de Dios. Nos encontramos ahora formando parte del pueblo de Dios. El capítulo 1, versículo 14 de Efesios dice de la siguiente manera: este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Cuando dice pueblo adquirido por Dios, hay otras traducciones que dicen con vistas al rescate de su patrimonio. O sea que el pueblo es patrimonio, le pertenece, es posesión de Dios. El pueblo, así de Israel en el Antiguo Testamento, y ahora los que están en Cristo, son patrimonio, le pertenecen a Dios. Le pertenecen a Dios. Y esa idea de patrimonio también tiene un eco. Viene conservando un eco de una idea que se desarrolla desde el Antiguo Testamento. Y es en Éxodo capítulo 19, versículo 5, dice: si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. La iglesia es el patrimonio de Dios. En Cristo, la iglesia es el patrimonio de Dios. Es la herencia, es posesión de Dios. Y cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando de este edificio. Este edificio tiene un propietario, es una institución religiosa llamada Iglesia Presbiteriana Cumberland. Pero cuando pensamos en la iglesia como pueblo y patrimonio de Dios, no es el edificio. Son aquellos que han sido elegidos en Cristo Jesús. Y son aquellos que por la gracia de Dios hoy forman parte de ese pueblo adquirido por el Señor. ¿Y cómo es que llegamos a ser parte de ese pueblo de Dios? ¿Cómo es que llegamos a ser parte de ese pueblo de Dios? ¿Cómo llegamos a ser herencia? ¿Cómo llegué yo como parte de ese grupo de los que han creído en Cristo a ser posesión, patrimonio, herencia, pueblo de Dios? ¿Cómo llegué a ser? La respuesta la da el mismo apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 5, cuando dice: nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Capítulo 1, versículo 9, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Y capítulo 1, versículo 11, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Si lo quiere poner más claro, o si quiere resumir esos tres versículos, el 5, el 9 y el 11, en una sola expresión, ¿cómo es que llegamos a ser herencia, patrimonio, posesión, pueblo de Dios? Por la soberana voluntad de Dios. Soberana voluntad de Dios. La pertenencia, la posesión, ser patrimonio, se debe a la voluntad soberana de Dios. Así lo plantea Efesios, así lo describe Efesios. Y uno piensa, bueno, entonces si es la voluntad soberana de Dios, entonces ¿cuál es mi participación en esto? O sea, yo nunca fui tomado en cuenta en esta decisión. Creo que el apóstol Pablo también le resuelve esa pregunta. Y la pregunta está resuelta en el versículo 13.
Y el versículo 13 dice, en él también ustedes cuando oyeron, en él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos entonces? Observe cómo Pablo describe la responsabilidad del ser humano en medio de ese llamado a ser ese pueblo adquirido, ese patrimonio, esa posesión de Dios. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo primero fue, oímos el mensaje del Evangelio. Y cuando pensamos en oír el mensaje del Evangelio, estamos pensando en toda la obra de Cristo. Y cuando se está planteando allí oír, no es solamente escuchar un sonido, está hablando de la comprensión del Evangelio. Una vez se comprende el Evangelio, se escucha el Evangelio de la salvación, se comprende la obra de Cristo, entonces, dice el texto, una vez lo escuchamos, lo comprendemos, reaccionamos creyendo y fuimos en ese momento sellados por el Espíritu de la promesa. El Espíritu Santo de la promesa. Y es ahí donde se une todo un conflicto teológico que no pretendo resolver ahora porque no es el momento ni me da el espacio para resolverlo, pero se presenta todo un conflicto teológico en cuáles son los límites de la voluntad, de las voluntades que se cruzan ahí. Esa voluntad soberana de Dios y esa responsabilidad del hombre, ¿cuáles son los límites? Creo que eso es un asunto que uno no viene ahorita por el momento para resolverlo. Posiblemente en otra ocasión podremos dialogar sobre el tema. Pero lo que sí queda claro a la luz del texto es que es debido a esa soberana voluntad de Dios que el ser humano puede responder a ese designio del Señor. Es en razón de esa soberana voluntad de Dios que el ser humano puede y responde, recibe la capacitación para responder. ¿Por qué? Cuando nos acercamos a Romanos, Romanos nos va a dejar algo muy claro, capítulo 8, que es otro texto bien precioso donde habla del Espíritu Santo. Dice, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Cuando pensamos en que los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios, es que no existe la más mínima posibilidad de que podamos tomar una decisión correcta si no es por la soberana voluntad de Dios que encamina nuestra decisión. Porque hay que mirar el texto a la luz de toda la Escritura. Pero algo que hay que dejar claro es que no anula la responsabilidad del ser humano. Y es ahí cuando se refuerza la noción de la tarea o el llamado de la iglesia a la evangelización, a la proclamación de la palabra, a ese levantarnos en todos los escenarios donde vamos, a proclamar la palabra para que las personas puedan escuchar la palabra, puedan oír el mensaje de la palabra y responder en fe al Evangelio. Pero no es el tema de hoy tampoco el evangelismo, sino que estamos pensando en Pentecostés. Seguimos centrados entonces ahorita en esto de somos pueblo de Dios y ya observamos cómo fue que llegamos a ser pueblo. Pero ¿cuál es la seguridad que tengo de que efectivamente yo soy parte del pueblo de Dios? ¿Qué es la seguridad que usted puede tener de que efectivamente es parte del pueblo de Dios? ¿Dónde radica su seguridad? ¿Dónde se puede soportar? ¿De qué se puede asir usted como punto para tener la certeza de que es parte del pueblo de Dios? Y la seguridad de que Dios, de que usted hoy es herencia, posesión, patrimonio de Dios, radica en lo que Dios nos ha dado a la luz de Efesios. ¿Y qué es lo que Dios nos ha dado? Nos ha dado
el Espíritu de Dios. Su Espíritu Santo nos lo ha dado. Así lo dice el texto que leíamos en el capítulo 1, versículo 13 y 14. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. ¿Dónde radica la certeza? La certeza radica en la presencia del Espíritu de Dios con nosotros. Y es que en esos dos versículos, 13 y 14, encontramos tres maneras en cómo se nos describe lo que el Señor hizo. Uno es que el Espíritu Santo es el cumplimiento de una promesa. Así lo va a dejar claro. El Espíritu Santo prometido. Y es una promesa hecha desde el Antiguo Testamento. Cuando nos acercamos y leemos Hechos capítulo 2, Pedro en su primer sermón va a hablar de que es el cumplimiento de la profecía hecha por Joel. Es el cumplimiento de la promesa. El Pentecostés es el cumplimiento. Y recuerde, no oramos por un nuevo Pentecostés porque no se trata de que el Espíritu Santo se ha ido. El Espíritu Santo está activo entre nosotros. Vive en la iglesia, está en la iglesia, peregrina con la iglesia, actúa en la iglesia porque es el Espíritu prometido por el Señor. Dios lo ha enviado y está entre nosotros la tercera persona de la Trinidad, entre todos los que se arrepienten y creen en el Evangelio. El Espíritu de Dios es la promesa, es Dios mismo obrando entre nosotros. También nos va a decir Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, de que el Espíritu Santo es el sello. Recuerde que estamos hablando cuál es la certeza que tengo de que efectivamente soy posesión, soy el patrimonio, soy el pueblo del Señor, le pertenezco a Dios. ¿Dónde está la certeza? Ahora nos está diciendo, uno, el Espíritu Santo es una promesa. Dos, es un sello, es el sello, es la marca de posesión y autentica que efectivamente somos el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, en la antigüedad, se marcaba, se sellaba, a los esclavos se les sellaba, así como acostumbran en nuestro tiempo sellar el ganado. En la antigüedad los esclavos eran sellados y ese sello de los esclavos significaba a quién le pertenecía. Cuando el texto está hablando acá de que somos sellados, está hablando de que el Espíritu de Dios viene como un sello a nuestra vida, viene para darnos a nosotros y para proclamarle al mundo: le pertenecemos, somos propiedad, somos patrimonio del Señor. Somos patrimonio, somos posesión, somos del Señor. Y el Espíritu Santo también garantiza, dice el versículo 13 y 14, garantiza, es la prenda de garantía de lo que Él nos ha prometido. Es el cumplimiento de la promesa, el Espíritu de Dios, es el sello que autentica que efectivamente le pertenezco, pero también es la garantía. Es la garantía. ¿La garantía de qué? La garantía de que el Señor ha hecho unas promesas a su pueblo y Él cumplirá sus promesas. De que efectivamente somos parte de ese pueblo que disfrutará de esa seguridad eterna. Ahora, en ese capítulo 1 se nos habla del Espíritu Santo en esos términos y nosotros como iglesia nos hemos apropiado, y perdónenme la expresión que estoy usando, que no es muy bíblica, pero la voy a usar. Nos hemos apropiado del Espíritu Santo y hemos hecho del Espíritu Santo nuestro buen juguetico para estar jugando con Él, con los dones y expresiones carismáticas, y se volvió nuestro juguete de culto, nuestra recreación, casi que nuestro director de aeróbicos y no sé cuánta cosa en la iglesia en nuestro tiempo.
quiero decirles que el Espíritu de Dios no es nuestro juguete, ni es nuestro maestro y director de aeróbicos en la iglesia. No lo es. El Espíritu Santo ha venido con un propósito. Y el propósito con el que ha venido el Espíritu de Dios sobre nosotros es para dar cumplimiento a lo que Él está diciendo en el capítulo 1. Y por 3 veces lo va a decir allí, el texto. Nos va a decir para qué fuimos nosotros redimidos, para qué fuimos hechos parte del pueblo de Dios, para qué fuimos hechos posesión, para qué. Capítulo 1, versículos 5 y 6. Efectivamente, el versículo 6, para leer nomás la frase, para alabanza de su gloriosa gracia. Versículo 6. Versículo 12, para alabanza de su gloria. Y versículo 14, la última parte, para alabanza de su gloria. ¿Para qué fuimos hechos nosotros parte del pueblo de Dios? ¿Para qué fui yo hecho posesión? ¿Para qué el Espíritu de Dios vino a mí? Para ayudarme en la vivencia de eso que está expresando el capítulo 1 de Efesios. Y es que somos posesión, fuimos adquiridos, hemos sido hechos patrimonio de Dios para que nosotros glorifiquemos a Dios. No es el Espíritu Santo nuestro juguete ni nuestro maestro de aeróbicos en la iglesia. Es el Espíritu de Dios quien viene a ayudarnos, quien viene a forjar en nosotros eso que Él está diciendo. Es el propósito con el cual fuimos hechos pueblo, para la gloria de su nombre, para alabanza de su gloria. Por 3 veces en el primer capítulo lo va a expresar el apóstol Pablo, inspirado por el Señor. ¿Y cómo se logra eso? Pues ese es el papel del Espíritu de Dios. Por eso les estoy diciendo que el Espíritu de Dios no es nuestro juguetico. Creo que así lo hemos tomado. Es como nuestro maestro de aeróbicos y no sé cuánta cosa nos inventamos hoy en la iglesia para hablar de personas llenas y no sé cuántas cosas, saturadas, llenas, abundantes y sobresaturadas del Espíritu. Pero lo complejo de esto es que somos una iglesia con una cantidad de manifestaciones, entre comillas, del Espíritu, pero sin ningún impacto. Escúcheme bien, somos una iglesia, entre comillas, llena, saturada, con manifestaciones, con no sé cuántas cosas en nuestros edificios. Y todas ellas parece ser que dan cuenta de la presencia del Espíritu de Dios, entre comillas, pero sin ningún impacto en nuestra sociedad. ¿Recuerda lo que le decía con relación a Hechos de los Apóstoles? De que donde quiera que iban llegando estos creyentes y lea Hechos de los Apóstoles, hágale una lectura por estos días, hágale una lectura pensando en cuál es el papel de la iglesia en lo que está viviendo nuestra nación hoy. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? ¿Qué es lo que tenemos para hacer como iglesia? ¿Cómo poder aportar y cómo poder transformar esta sociedad que se corrompe, ese tejido social que se está deshaciendo, esa estructura social que se está desarticulando? ¿Qué podemos hacer? Lo que el texto nos está diciendo es que el Espíritu de Dios viene para que nosotros lo glorifiquemos a Dios. Y lo que nos va a dejar Hechos de los Apóstoles en su narrativa es que a medida que ellos van caminando, ellos tienen un impacto sobre todas las personas y sobre las comunidades donde van llegando. Es verdad que hay rechazo. Algunos de ellos en algunas oportunidades son apedreados, son rechazados con una violencia tal, pero ¿qué tal la transformación que lograron en los primeros siglos con esa permanencia en el Evangelio? Con un evangelio que se predicó con hombres y mujeres llenos del Espíritu. El impacto que produjo esto al interior de cada uno de esos pueblos, al punto que para el siglo III, IV, tenemos a un imperio romano invadido del evangelio. Y a Constantino no le queda otra opción
más que reconocer la fuerza de la iglesia. Lo que percibimos es una iglesia llena del Espíritu que entiende para qué vive. Una iglesia llena del Espíritu que entiende cuál es el propósito de la presencia del Espíritu. Cuando usted lee el versículo 13 y 14 del primer capítulo de Efesios, usted se da cuenta que hay como un camino. En esos dos versículos hay un trayecto señalado, porque dice que cuando creen son sellados hasta la redención. Es decir, hay un camino desde el comienzo, desde el momento en que el creyente es sellado hasta el día de la redención. Y el Espíritu Santo va a actuar en la iglesia y en el creyente desde el momento en que lo sella hasta el día de la redención. Estará actuando en el creyente y así en la iglesia. Estará actuando desde el comienzo hasta el final, desde que lo sella hasta el momento de la redención. Y en ese texto, redención debe entenderse como la visión del final de los tiempos, donde viene Cristo, donde llegamos ahora para encontrarnos con nuestro Salvador. Es este entonces el comienzo y el final del proceso de salvación, en el que nos va a dejar muy claro el libro o la carta a los Efesios, que lo que se vive entre ese sello y esa redención es un proceso que se conoce como santificación, donde el propósito, el objetivo de ese proyecto, de ese proceso de santificación, no es otro diferente al que está planteando Efesios capítulo 4, que en nosotros sea formado el carácter de Cristo. Que en nosotros sea formado el carácter de Cristo. La santificación significa, según nos lo va a explicar Ferguson, la santificación significa ser restaurado a la gloria, imagen de Dios, ser hecho como Jesucristo. Eso es la santificación, ser restaurado, que en nosotros se forme el carácter. Romanos 8, volvemos a Romanos 8, porque es un pasaje que no puede dejarse de leer si queremos estudiar la persona del Espíritu. 8:29, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Desde el momento en que es sellado hasta el momento de la redención hay un camino, y ese camino en la Escritura se llama santificación. El propósito de ese camino es ser semejantes a Cristo. Ese proceso se conoce como santificación, y el agente que opera esa santificación es el Espíritu de Dios. Y el agente que opera ese proceso se llama Espíritu Santo. Ahora, esto nos lleva a entender un poco mejor la carta a los Efesios en los versículos que les leía adicional en el capítulo 4. Usted recuerda que le leí el versículo 30, cuando dice, la Nueva Versión Internacional lo traduce como no agravien al Espíritu Santo. Otras traducciones dicen, voy a leerles la Nueva Biblia de las Américas, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, porque por Él fueron sellados para el día de la redención. No agraviar, no entristecer, ¿sí? Usted recuerda que en el capítulo 4, versículo 27, ahí estoy leyendo el 30, le recuerda que estoy leyendo el 30, en el versículo 27 dice, ni deis lugar al diablo.
En el versículo 30, 4:27, estoy leyendo el 4:30, cuando dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Y el versículo 27 dice, no den cabida al diablo. Lo que nos está diciendo el texto es que nos está instando a nosotros a no causar dolor y no dar libertad ni rienda suelta a nuestras pasiones pecaminosas para no dar lugar al diablo, sino permitir que el Espíritu de Dios obre en nosotros en ese proceso de santificación. La palabra allí agraviar, como lo dice la Nueva Versión Internacional, o entristecer, significa causar dolor, pena, desazón. Lo que entristece el Espíritu Santo a la luz de ese capítulo 4 y capítulo 5 de Efesios, lo que lo entristece es la falta de santidad en el creyente. Eso es lo que lo entristece. Nosotros pensamos que el Espíritu de Dios está feliz porque como somos tan alegres en nuestra alabanza a Él y salimos como livianitos, salimos como livianitos de la iglesia después de unos aeróbicos espirituales que hemos hecho en la iglesia allí haciendo un poco de cosas, salimos como livianitos, entonces nos sentimos ahí todos chéveres, todos bacaneados, todos bien, sí. Ya entenderán a dónde los quiero llevar con eso. Nos sentimos todos bacaneados. Uy, qué bien. Nos sentimos livianitos. Pues quiero decirles que el Espíritu de Dios no vino a hacerme sentir livianito. Porque es lo mismo que puedo experimentar cuando voy al gimnasio a hacer deporte y ya llevo, pero la primera semana es posible que salga más adolorido y con una inflamación en los músculos y unos dolores que pareciera ser que me voy a desarmar. Pero después de 2 semanas, 3 semanas, usted ya sale todo livianito porque ha dejado todas sus cargas allí, El Espíritu de Dios no vino para hacerme salir livianito de la iglesia. Vino para transformarme. Y quiero decirle algo, la transformación es un proceso doloroso. De manera que no es necesariamente un proceso para estar liviano. Es un proceso doloroso. Lo que entristece al Espíritu Santo es una iglesia como la que tenemos hoy, que sale livianita de sus lugares de reunión. ¡Wow! Salen livianitos, pero sin ninguna transformación. No salen más parecidos a Cristo. No salimos más semejantes a Cristo. Y el propósito con el cual fuimos sellados hasta el día de nuestra redención, y este proceso se llama santificación, es para formar en mí el carácter de Cristo. Y eso es lo que la iglesia, creo, debería estar haciendo en un tiempo como el que vive Colombia. Estar permeando esta nación. Estar permeando con el poder del Evangelio esta nación. Algo que entristece el Espíritu de Dios a la luz de capítulo 4 y 5 de Efesios es la desunión, la falta de pureza y unidad en la iglesia. Lea el capítulo 4 y 5 de Efesios. Léalo, por favor. Eso es lo que entristece el Espíritu de Dios. Pero le leí un último versículo, y el último versículo fue el 5:18, que dice: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu de Dios. No se emborrachen. Antes bien, al contrario, sean llenos del Espíritu. Les he insistido en otras oportunidades, quienes me han escuchado hablar de este texto, siempre les he indicado que este texto, la mejor traducción que logra captar el sentido de las acciones o el verdadero
el verdadero sentido de la exhortación es la Biblia en lenguaje actual. Y aunque para nosotros es posible que sea catalogada como una paráfrasis, en este texto bíblico es la versión que creo logra recoger el sentido gramatical que tiene el texto. Y dice: permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Lo que dice ese texto, recuerde, fuimos llenos el comienzo hasta el día de nuestra redención. Este proceso se llama santificación. Y en este proceso de santificación se nos dice: no contristen. Y se nos dicen: permitan que el Espíritu de Dios les llene y les controle. Eso es un imperativo, es una orden. Es una orden. Y permitir que el Espíritu de Dios nos controle a la luz del capítulo 5 y lo que viene hablando es tener clara cuál es la voluntad de Dios, ser sabios en lo que vamos a hacer, pero también tiene unas implicaciones esa llenura que usted lo puede leer en el versículo 19 y 20 y en adelante y los versículos que le preceden. Pero ese es un imperativo, no es una opción para la iglesia. No hay la más mínima posibilidad para el creyente de huir de esta responsabilidad. Es una obligación. Y eso no nos gusta porque nos gusta la emoción del Espíritu que nos hace sentir cosas ricas en el culto. ¡Aleluya! ¡Qué bien! ¡Me siento vigoroso! Sí, pero es que no vino a hacerse sentir bien en el culto solamente. No estoy negando la posibilidad de que te sientas bien en el culto. Es que el culto tiene que ser una experiencia maravillosa. Pero si reduces a la presencia del Espíritu a solo eso, es una obligación. Recuerda lo que te decía de Santiago. Una de las cosas que nos incomoda de Santiago es que Santiago nos fuerza a nosotros a poner la fe allá en la calle. Allá. ¿Cómo se vive allá? ¿Cómo se vive la iglesia en lo que vive Colombia hoy? ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Cuál es la tarea de la iglesia en medio de lo que está viviendo Colombia? Permitan que el Espíritu Santo los llene. No es una opción, es una obligación. Es una responsabilidad del creyente. Permitir. Que quede claro, el creyente no se llena del Espíritu. Permite que el Espíritu lo llene. ¿Y cómo lo permite? 4:30. No contristen al Espíritu Santo. Y léase todo el 4. ¿Sí? Y ese texto del capítulo 4 que es precioso cuando dice: vosotros no aprendisteis así de Cristo. Lo segundo que encontramos en ese versículo 18 es que es un llamado a toda la iglesia, no para algunos. Lo tercero es que se debe permitir, es decir, yo debo facilitar, debo abrir las vías. ¿Y cuáles son las vías que debo abrir? Las vías son el arrepentimiento, la llenura del Espíritu. No es una técnica, no es paso 1, paso 2, paso 3, me llenó. No, no es una técnica, no es una técnica, no es el cumplimiento de paso 1, 2, 3, no, es permitir que el Espíritu de Dios tome el control sobre mi vida. Y es algo que debe ser constante, una permanente vivencia en la vida del creyente. Hoy, día de Pentecostés, en el que estamos recordando ese tiempo en el que el Espíritu de Dios vino sobre nosotros, vale la pena que reflexionemos qué es lo que el Espíritu de Dios vino a hacer en la iglesia y qué es la manera en cómo la iglesia hoy debe vivir en una sociedad que está tan afectada y de qué manera nosotros podemos dar testimonio al mundo. ¿De qué manera? ¿Cuál es el papel de la iglesia? De una iglesia llena del Espíritu en medio de lo que estamos viviendo. Le invito para que incline su rostro y medite delante del Señor. ¿A qué le está llamando el Señor a usted hoy? Incline su rostro, por favor.
Señor, queremos agradecerte por esta oportunidad de meditar en tu palabra. De entender lo que tú has venido a hacer entre nosotros. Primero debemos iniciar agradeciéndote, Señor. Me has hecho pueblo tuyo. Y me has hecho pueblo tuyo por la vía del arrepentimiento, de la confesión de mis pecados, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por ese sacrificio es que hoy he encontrado la ruta, el camino para ser reconocido como hijo tuyo, Señor, como pueblo tuyo, como patrimonio tuyo, Señor. Qué, Señor, aliento me da saber que te pertenezco, Señor, y que tu Espíritu, Señor, vive en mí y busca vivir a través de mí y formar en mí el carácter de Cristo. Gracias, Señor. Hazme sensible para poder entender, para poder conocer, para poder discernir tu voluntad, Señor, en medio de los tiempos. La gloria y la honra sea solo para ti, Señor. Es en el nombre de Jesús, con acción de gracias, que te hemos orado. Amén, Señor. Amén. ¿Listo, pastor? Nos fuimos entonces con el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección, meditando en lo que es el propósito de la presencia del Espíritu de Dios con nosotros. Le quiero invitar, no oremos para un segundo Pentecostés. Eso no es una oración cristiana. Creo que nuestra oración no es orar para que el Espíritu de Dios vuelva, porque Él no se ha ido. Lo que debemos orar es para que seamos una iglesia más pura y unida, ajustada a los principios de Dios en su palabra. Un abrazo para todos. Recuerden, no se levante de allí sin tomarse un café, compartir con los suyos qué es lo que el Señor le ha enseñado y qué son los desafíos que Dios le ha dado para la vida. Un abrazo y muchas bendiciones. En 8 días continuamos con Santiago. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues has calmado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. ¡Aleluya! El Rey de Reyes trae libertad, gozo y júbilo. Únete con nosotros. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes
dirán las naciones, grandes cosas ha